la ocasión de mostrar sus trabajos. No creo que, es mi idea, deba agradecer el premio y explico por qué. Porque cuando los jurados o los otorgantes del premio y los organizadores del concurso otorgan un premio, no lo hacen por hacer un favor, que es lo que se agradece. Y de otra parte, el que resulta agraciado con eso, no creo, al menos es mi caso, que se considere con los méritos suficientes para esa gracia que ocurre. Para mí es un producto del azar. Como se sabe, cito una frase de Borges, un verso de Borges, una estrofa de Borges del poema La Luna, que dice: como se sabe, esta modesta vida puede entre tantas cosas ser muy bella, y hubo así alguna tarde en que con ella te miramos, oh luna compartida. La vida entre tantas cosas puede ser muy bella, y para mí hoy es bella. La República de Colombia del Libertador Simón Bolívar. República de Colombia, entre comillas. He hecho una selección de partes del ensayo porque no, el tiempo no nos permite leerlo todo. Vamos a ver cómo nos va. Espero que la guillotina del taxímetro no nos corte la cabeza. Hay unas citas de Bolívar y me dispensarán que me ponga en pie para que ustedes enfaticen el verbo de Bolívar y su pensamiento. En el año de 2010 se celebra el bicentenario de las independencias hispanoamericanas. Se supone que los países que existen hoy son los que siempre fueron y los que deben ser. Pero la idea de independencia del Libertador Simón Bolívar lo llevó no solo a poner su dama sobre escaques predeterminados en el ajedrez continental, sino que comprendió correctamente que esa independencia no era viable sino a partir de naciones de verdad, que impusieran respeto en el contexto político mundial. Y así Bolívar no solo se ocupó de independizar repúblicas, sino que las fundó. Este ensayo ilustra sobre el desarrollo breve, como por desgracia vino a ser, de una de estas naciones. Lest we forget, para que no olvidemos. Era el año de 1813, año feliz y glorioso para Bolívar, año en que casi de la nada, habiendo sacado un ejército de la Nueva Granada, entró por Cúcuta a Venezuela en medio de la así llamada campaña admirable. Allí cobró sus primeras victorias. Allí derrotó, puso en fuga el ejército del galonudo militar canario y realista Domingo Monteverde. Y así, para impensable remate de una cadena de audacias y por favor de la fortuna, consiguió Bolívar entrar a Caracas cubierto de gloria militar y política por primera vez el 6 de agosto de 1813. Y en ese preciso año admirable, también otro libertador venezolano, don Santiago Mariño, logró posesionarse casi tan heroicamente como Bolívar en el oriente del país, es decir, en la provincia de Cumaná, tierra firme, como entonces se decía, situada allá abajo y al frente, mediando el mar de los territorios isleños de Margarita y Trinidad. No se había ni mucho menos consolidado la presencia, la estatura histórica, el prestigio militar ni político, la fama guerrera en suma de Simón Bolívar. Todo empezaba entonces. Todo era inesperado y sorprendente. Bolívar por el occidente y Mariño por el oriente eran tan accidentales, tan emergentes, tan advenedizos como cualquier pirata de los que infestaban los mares antillanos cuando caían como langostas pestíferas sobre las costas de tierra firme. La gesta de la independencia del norte de Sudamérica fue en gran medida una empresa de aventureros. Se trataba de asaltar la debilidad de la estructura imperial española tanto en el mar, contra los barcos que transportaban el tesoro de las Indias, y en esto Inglaterra era il capo di capi,
como en contra de la tierra firme, donde nativos y extranjeros se aventuraban a la vez, pero los primeros tenían más posibilidad de triunfo, pues al cabo para ellos la tierra era su elemento, al revés de lo que pasaba con los hombres del mar. Por tanto, don Santiago Mariño, un carismático joven aristócrata de adscripción masónica, nacido en el archipiélago de Margarita en 1778, y con tanto coraje y utopías como Bolívar, aunque con menos visión que él, aspiraba a convertirse en el dueño de estos territorios liberados. En un sentido importante, en 1813, la ventaja de Bolívar sobre Mariño era escasa, aunque Bolívar, admitámoslo, se había hecho a Caracas la capital, y así se alzaba con la joya de la corona en el contexto de la carrera independentista venezolana. Mariño, pues, consciente de su indiscutible poder temporal, propuso a Bolívar en medio de la contrarrevolución que siguió a agosto del 13, que partieran a Venezuela en dos mitades. La Venezuela del Occidente, que sería para Bolívar, y la Venezuela de Oriente, que Mariño se apropiaría. La respuesta de Bolívar encanta, comillas, al ciudadano general en jefe de Oriente, Santiago Mariño, 16 de diciembre de 1813, no pudo ser más explícita, firme y contundente. Si constituimos dos poderes independientes, uno en el Oriente y otro en el Occidente, hacemos dos naciones distintas que por su impotencia en sostener su representación de tales y mucho más de figurar entre las otras, aparecerán ridículas. Apenas Venezuela unida con la Nueva Granada podría formar una nación que inspire a las otras la decorosa consideración que le es debida. Divididos, seremos más débiles y menos respetados por nuestros enemigos y por los países neutrales. La unión bajo un solo gobierno nos fortalecerá y será productiva para todos. Salto aquí una parte, continúo. La República de Colombia de Bolívar, para evitar tempranamente equívocos, es la reunión en un solo Estado y en un solo gobierno de lo que hoy llamamos Colombia, Venezuela y Ecuador y Panamá, que fue una realidad palpitante, egregia y también dramática, contenciosa y convulsa entre 1817 y 1930. Aunque Ecuador solo fue incorporado en 1822, la Colombia de Bolívar duró cabalísticamente 11 años exactos. Entre la 1 de la tarde del 17 de diciembre de 1819 en Angostura del Orinoco y la 1 de la tarde del 17 de diciembre de 1830, cuando el Libertador muere en Santa Marta de Nueva Granada o Cundinamarca, como se denominó en el Congreso de Angostura. Conviene dejar sentado que el nombre de Gran Colombia, como algunos textos de historia en estas latitudes han por mucho tiempo repetido, es un nombre espurio. Nunca existió la flamante Gran Colombia, solo Colombia, nombre adoptado por Bolívar y tomado del cuño de don Francisco de Miranda. Así llamó Bolívar esa unión de Venezuela y Nueva Granada, entendiendo que en la visión de Bolívar y de la metrópoli peninsular España, la presidencia de Quito con Guayaquil incluido, pertenecía a la administración del Virreinato de Nueva Granada. Si por 5 años, desde 1817, no había sido Quito aún realmente extraído de las manos de los realistas, esto se puede entender meramente como un azar de la guerra, azar que fue pronta y felizmente subsanado. Y bien, ¿qué pasa con lo que hoy llamamos Colombia? Esta Colombia recoge su nombre en un más amplio título solo desde 1863, cuando la anterior Confederación Granadina empezó a llamarse Estados Unidos de Colombia. También hubo otros países con este nombre, como Estados Unidos de Venezuela y Estados Unidos del Brasil. Puede recordarse a propósito de estos nombres el nombre de Estados Equinocciales de Colombia, nombre curioso, que le fue asignado en el papel por don Antonio Nariño, el precursor neogranadino, a la ya Colombia bolivariana, en un proyecto de constitución que sin ningún éxito presentara el Nariño al Congreso de Cúcuta de 1821.
Colombia se llama Colombia, como la conocemos hoy, como República de Colombia, propiamente solo desde el año de 1886. Colombia es pues un territorio con solo 124 años de vida. El mismo territorio fue en cambio Nueva Granada antes y después de la independencia y de la actuación de Bolívar por un espacio de 135 años, desde 1717 hasta 1819 y desde 1830 hasta 1863. Y había sido Real Audiencia de Santa Fe, al frente de la cual había una presidencia por 169 años, de 1548 a 1717. Fue Cundinamarca efímeramente entre diciembre de 1819 y octubre de 1821, fin del Congreso de Cuba. A partir de 1821 y hasta 1830, como parte de la Colombia bolivariana, fue solo un conglomerado de 4 departamentos: Boyacá, Cundinamarca, Cauca y Magdalena, que corrían parejos con los 3 departamentos venezolanos, Zulia, Orinoco y Venezuela. Recuperará su nombre auténtico original de Nueva Granada en 1830. Salto una parte. Nuestro objetivo es presentar ahora una nota histórica sobre esa excelente realidad política que hizo decir a Bolívar poco después del Congreso de Angostura, ocurrido en diciembre de 1819. Las potencias extranjeras, al presentaros constituidos sobre bases sólidas y permanentes de extensión, población y riqueza, os reconocerán como nación. La intención de mi vida ha sido una: la formación de la República Libre e Independiente de Colombia. Lo he alcanzado. ¡Viva el Dios de Colombia! Siendo Bolívar un hombre original y además genial y absolutamente entregado a una sola tarea histórica que él fundió con la propia realización de su ser, una parte considerable e importante del ideario de Bolívar está en y procede de Miranda. Esto no ha sido suficientemente resaltado hasta el presente. La relación personal de Bolívar con Miranda rebasa el objetivo particular de este ensayo. Solo conviene a este punto resaltar al menos 3 ideas bolivarianas centrales que fueron primero de manera clara expuestas por Miranda, cosa que difícilmente Bolívar ignoraba, solo que el episodio de contradicción profunda en 1812, la llamada traición de Bolívar a Miranda, que marcó el destino de los 2 venezolanos más ilustres, impidió quizá el reconocimiento explícito por Bolívar de esa enorme deuda. Bolívar no era rencoroso o anclado al pasado, así que su conflicto con Miranda no era una buena razón para desechar algunas de las ideas inapelables del precursor, aunque nunca lo mencionara en tal sentido, tal vez por la hondura del incidente fatal. Esas 3 deudas intelectuales de Bolívar con Miranda son: 1. La liberación de Hispanoamérica bajo la égida de Inglaterra, o de otro modo, la inclusión central de Inglaterra en el proyecto emancipador. 2. La estructura del nuevo gobierno a imitación de la Constitución inglesa, con Senado de Nobles, Cámara de Comunes y Monarca, aceptado o adaptado. Y aquí uno puede hacer mención del proyecto de Miranda, que incluía un gobernante que él llamaba el Inca, o sustituido por un presidente vitalicio, que es la idea de Bolívar en la Constitución boliviana. Y finalmente, 3. La imaginería de Colombia, nombre y bandera, y la idea de un país grande y fuerte antes que un archipiélago de republiqueros. Salto una parte. Al contrario de lo que se ha sostenido, las primeras ideas revolucionarias en América son anteriores a la Revolución Francesa. Y en esas ideas no hay revolución en un solo país, como fue paradigmáticamente la Revolución Comunista de Stalin, sino que lo que se tiene es comprensión de Hispanoamérica como una unidad, o como un puñado de robustos países, única forma posible quizá de enfrentar al bravo toro español. Esta referencia espacial de la lucha liberadora y de su producto específico, una colonia libre, es decir, una excolonia triunfante, es como uno de los primeros esfuerzos organizativos de Bolívar. Bolívar, en su primera misión como representante de una nación independiente o en trance de serlo, que es Caracas o Venezuela, España usó como malbetes administrativos los 2 nombres indistintamente.
Estando en Londres de julio 12 a septiembre 21 de 1810, Bolívar, enviado por el Congreso, por la Junta Patriótica de 1810 de Caracas, expone la idea de una federación de naciones americanas en un artículo del periódico londinense Morning Chronicle, edición del 5 de septiembre de 1810. Bolívar está chiquito, por decirlo así. 1810. El día no está lejos en que los venezolanos alzarán definitivamente la bandera de la independencia y declararán la guerra a España. Tampoco descuidarán invitar a todos los pueblos de América a que se unan en confederación. Debo decir que esta es una idea de Miranda. Miranda proponía un imperio de México al Cabo de Hornos, con un gobernante que él llamaba ahí. Entonces los pueblos seguirán presurosos el ejemplo de Caracas. Esta federación es la forma más civilizada, aceptable y plausible de lo que puede arrojar la lucha por la liberación. Ante un solo cuerpo organizado, Inglaterra podrá sin escrúpulos de ninguna suerte negociar acuerdos y acordar tareas conjuntas o recíprocas, donde la extensión del territorio y la riqueza natural del suelo podrán compensar la inexperiencia de un nuevo integrante del concierto mundial de las naciones. Por el contrario, una cabila de imprevisibles interlocutores nacionales o paranacionales desarticulados prendería las alarmas en el Foreign Office sobre la maturity, madurez, la opportunity, oportunidad, o la conveniencia de la empresa independentista. Para terminar con lo de Miranda, debemos también a Miranda, y esta es una parte bonita, digo yo, el nombre de Colombia, o Colombella, o continente colombiano, o continente américo-colombiano, como también la llama él. La Colombella de Miranda abarca toda Latinoamérica, de México a la Patagonia. Es esta la que él pinta a Pitt, William Pitt, primer ministro inglés de 1783 a 1806, con el que Miranda tenía relación estrecha. La que él pinta a Pitt como gobernada por un emperador que Miranda llama Inca, pues el país de Miranda era un imperio nativo criollo. Y la capital de ese imperio sería Colombo, y se ubicaría en el istmo de Panamá. Colombella o Colombia y Colombo son, como es obvio, un homenaje de este soñador al descubridor Cristóbal Colombo. Las utopías colombianas de Miranda están plasmadas en el plan de gobierno federal de él, de 1801, y en otros escritos suyos. Pero tal vez la primera manifestación pública del nombre de Colombia ocurrió en Londres en 1810, y naturalmente se debió a la pluma de Miranda, quien hizo circular un efímero quincenario, un periódico, entre marzo y mayo de ese año, 1810. El periódico se llamaba El Colombiano. La bandera tricolor, añil rojigualda, azul, roja y amarilla, fue inventada por Miranda. Todo utopista es un artista. La usó en su primera aventura militar por la emancipación de América Hispana en 1806. Fue en Haití donde se izó por primera vez la bandera colombiana. Germán Arciniegas reporta los detalles de la biografía del tricolor mirandino. Arciniegas nos dice que, comillas, Tomás Luis comunica a Miranda el 26 de febrero de 1806 sus gestiones en Port-au-Prince, Puerto Príncipe, comillas, he conseguido todo lo necesario para la bandera y también sillas de montar, espadas, charreteras, plumas, seda azul, una pieza de cachemir amarillo, una pieza de tejido azul. Llegó por fin el día solemne, sigue diciendo Arciniegas. Arciniegas citando a Luis. Llegó por fin el día solemne. Era el 12 de marzo de 1806, cuando el tricolor flamante, cosido por largos y lindos dedos negros de mulatas haitianas, subió lentamente el palo del Leander, el barco de Miranda, ante los ojos de un Miranda apoteósico, vistiendo siempre su casaca azul y el corazón henchido de gozo, saludando a su bandera, al tricolor de rebeldía, amarillo, azul y rojo.
Este tricolor mirandino, como lo conocemos hoy, al menos en sus colores, sino en el tamaño de sus áreas pintadas, fue desplegado por primera vez triunfalmente y en tierra firme durante la Primera República Venezolana el 14 de julio de 1811, estando Miranda en Caracas, a punto de ejercer como general en jefe de los ejércitos patriotas. Obsérvese cómo el tricolor en la mente de Miranda era la insignia de un continente entero, y en el de Bolívar, de lo que se llamará, copiando de cerca el sueño de Miranda, la República de Colombia. Colombia, como proyecto de Bolívar, se anuncia por primera vez en diciembre de 1812 en su famoso Manifiesto de Cartagena, el primer gran documento público de Bolívar, aquel mismo texto que en su quinta línea introductoria nos deja las palpitantes e inolvidables frases: yo soy granadino, granadino es un hijo de la infeliz Caracas, escapado prodigiosamente del medio de sus ruinas físicas y políticas. Aludía al terremoto de 1812. Es este el texto en que Bolívar critica acremente el federalismo y, en consecuencia, proclama el centralismo, no precisamente democrático, como una necesidad de la guerra. El Manifiesto de Cartagena no es pues más que una petición desgarrada y a la vez razonada para que los granadinos asuman la caída de la Primera República Venezolana como cosa propia, y para que conjunten sus fuerzas y sus destinos. Un destino que para Bolívar se llama Colombia, y puede por tanto denominarse legítimamente colombiano, que es como el Libertador lo llama precisamente en este texto memorable. Su gloria, la de la Nueva Granada, explico, depende de tomar a su cargo la empresa de marchar a Venezuela. Está pidiendo ayuda a Nueva Granada, a libertar la cuna de la independencia colombiana y aquel benemérito pueblo caraqueño, cuyos clamores solo se dirigen a sus amados compatriotas, los granadinos, que ellos aguardan con una mortal impaciencia. El siguiente hito en la historia de Colombia, la Colombia bolivariana, claro está, viene perfilado ya en completa madurez en la Carta de Jamaica, 1815. Aquí Bolívar se aparta convenientemente de la utopía mirandina continental, que él recogiera vagamente en su artículo del Morning Chronicle de Londres en 1810. Contrariamente dice la Carta de Jamaica: aunque aspiro a la perfección del gobierno de mi patria, no puedo persuadirme que el nuevo mundo sea por el momento regido por una gran república que cubra todo el continente. Para que un solo gobierno dé vida, anime, ponga en acción todos los resortes de la prosperidad pública, corrija, ilustre y perfeccione al nuevo mundo, sería necesario que tuviese las facultades de un Dios y cuando menos las luces y virtudes de todos los hombres. La Carta de Jamaica, además de una excelente monografía sobre la situación sociopolítica del continente americano, hecho con criterios de epistemología positivista, es un baldado de agua fría sobre los encumbrados ideales de la democracia. No están maduros, en efecto, nuestros pueblos, al juicio de Bolívar, para la democracia, no porque no puedan todos participar con su deseo y su aspiración, sino porque el nivel de ese deseo resultaría en un producto contrahecho e inconveniente, proclive a la anarquía y en nada garante de una república a la altura del concierto universal. Dice Miranda en la Carta de Jamaica: los acontecimientos de la tierra firme, Venezuela, nos han probado que las instituciones perfectamente representativas no son adecuadas a nuestro carácter, costumbres y luces actuales. Venezuela ha sido el más claro ejemplo de la ineficacia de la forma democrática y federal para nuestros recientes estados. En tanto que nuestros compatriotas no adquieran los talentos y virtudes políticas que distinguen a nuestros hermanos del norte, los sistemas enteramente populares, lejos de sernos favorables, temo mucho que vengan a ser nuestra ruina. Pero en cuanto viene a su República de Colombia, en la primera presentación pública que ella hace, parece, al contrario, en esta misma Carta de Jamaica, muy seguro, convencido e inamovible. La Nueva Granada se unirá con Venezuela. 1815, ¿no?
Si llegan a convenirse en formar una república central, cuya capital sea Maracaibo, o una nueva ciudad que con el nombre de Las Casas se funde entre los confines de ambos países en el soberbio puerto de Bahía Honda, en la Guajira colombiana actual, nuestras posesiones se aumentarían con la adquisición de la Guajira, de este Bolívar, no Guajira, sino Guajira, que aún no estaba civilizada. Esta nación se llamará Colombia. Su gobierno podrá imitar al inglés, con la diferencia de que en lugar de un rey tendrá un poder ejecutivo electivo, cuando más vitalicio y jamás hereditario, y un cuerpo legislativo de libre elección. Por eso añade más diplomática que doctrinariamente en la misma carta. Es muy posible que la Nueva Granada no convenga en el reconocimiento de un gobierno central, porque es en extremo adicta a la federación, y entonces formará por sí sola un Estado que, si subsiste, podrá ser muy dichoso, están unidos, claro, por sus grandes recursos de todo género. Bien. Pero esa angostura del Orinoco, en el extremo oriente de Venezuela, en diciembre de